de la República que ya visita los estudios de Sonorama, la gran señal nacional y informativo a primera hora. Como le dije, ingeniero, qué gusto, bienvenido. Muchas gracias, Fabricio, muy buenos días también a Belkis y a la audiencia de A Primera Hora. Muchos éxitos y felicitaciones en este nuevo reto comunicacional que han emprendido. Gracias a Carlos Rabascal. A ver, empecemos directo a la vena. ¿Qué le parece? Está bien, Directo a la vena. A ver, con fecha 7 de octubre, o sea, hace 4 días, hubo un comunicado oficial de Revolución Ciudadana. Que digo, uno lee el comunicado y dice, claramente ese comunicado es contra Rabascal. ¿Qué dice el comunicado? Desde su origen, la Revolución Ciudadana ha tenido un objetivo claro: construir un Ecuador con justicia social, equidad e igualdad. Desde siempre hemos trabajado por la integración de un gran frente que aglutina el progresismo, que trabaje por el país y su gente, no que lo haga en función exclusiva de las coyunturas electorales. El movimiento Revolución Ciudadana Lista 5 aclara que no ha sido invitado a sumarse a ningún frente progresista, conforme a manifestaciones de actores políticos que han sido difundidas por medios de comunicación. Así también enfatiza que el accionar que realizan diversos personajes que aspiran candidaturas presidenciales no representa a nuestra organización. Bajo el liderazgo de Rafael Correa y Marcela Guiñaga, seguimos trabajando en la defensa de la garantía de los derechos de todas y todos desde los diversos frentes. Movimiento, bancada, gobiernos autónomos descentralizados, nuestro objetivo es superar el desarrollo, bla, bla, bla. Bueno, ahí habla de cuál es el fin. En su momento y cuando obedezca una resolución democrática, orgánica y consensuada, haremos pública nuestra posición en torno a temas electorales. Digo, yo insisto, yo leo esto y digo, ¿es una pullada a Rabascal o no? ¿Se puede interpretar así? No me he dado por enterado, en todo caso, que sea contra mí. Pero usted ¿qué sintió cuando leyó esto? A ver, es que no se trata de hablar qué sentí, qué no sentí, ni mucho menos. Yo creo que la situación actual del país, y te escuchaba atentamente en tu editorial, Fabricio, es muy delicado en el tema económico, pero el tema económico puede ser abstracto. Vamos aterrizando a lo delicado que genera la economía. Hay pobreza, hay inequidad, hay desigualdad, hay desempleo, hay inseguridad y otros males más como deterioro de la educación pública y de la salud pública. Y en ese sentido, yo creo que lo que tenemos que rescatar, quienes decimos que estamos en una línea progresista, es casualmente juntarnos para la constitución y la construcción de un gran frente que vaya más allá de los partidos, movimientos y candidaturas. Lo he dicho así públicamente, no ahora. Lo he dicho públicamente desde antes de ser candidato a la vicepresidencia de la República. Lo dije en el discurso cuando se lanzó mi candidatura a la vicepresidencia de la República. Lo dije durante la campaña electoral y lo vuelvo a repetir ahora. Yo creo que por responsabilidad, quienes decimos que formamos esa línea y esa tendencia progresista, no podemos agrandar ni profundizar la grieta que es evidente que existe. Y no me refiero a una organización política como la Revolución Ciudadana, a la cual respeto, donde tengo grandes amigos, y no me voy a referir en este momento a ellos. Me refiero a los resultados electorales, de segunda vuelta electoral. Es decir, ¿por qué la tendencia progresista no votó por nosotros? Aquella que no votó en la primera vuelta, no votó por nosotros en la segunda vuelta. Es obvio entonces y evidente que hay una grieta que no hemos sabido cerrarla. Y hoy por hoy el momento histórico nos plantea también un reto de querer y trabajar por cerrar esa brecha. El tema es cómo podemos cerrar esa brecha. Casualmente, a partir no de elecciones, a partir de la construcción de un verdadero plan de desarrollo que toque todos estos temas que he mencionado, pero que en paralelo y conjuntamente establezca un plan emergente, un plan y un programa emergente de recuperación y estabilidad económica, social y política del país. Usted ha dicho, Carlos, hay una grieta que no podemos cerrarla. Que no podemos desconocer, que tenemos que cerrarla. Sí, pero que no la han podido cerrar en todo caso, ha dicho. Correcto. ¿Qué ha incidido para aquello? Y sin el ánimo de meter cizaña en esta pregunta que planteaba Fabricio, porque... O sea, usted le está diciendo cizañero. Porque evidentemente ese comunicado de la Revolución Ciudadana tiene un antecedente, y es que en una entrevista, entiendo que dio algún medio de comunicación... A Diario del Universo. A Diario del Universo manifestaba que había tenido este acercamiento con el mismo expresidente Rafael Correa, precisamente para poder aglutinar todas las fuerzas y
formar este gran frente progresista. Y esto de alguna manera es desconocido a través de este comunicado. Entonces, ¿cómo está un poco la relación allí? Belkis, gracias por la pregunta. A ver, para nadie en el Ecuador es desconocido mi relación de amistad, no de ahora, sino desde la infancia, con Rafael Correa. Para nadie es desconocido. O sea, que entre amigos no podamos hablar y que no hayamos hablado sería absurdo. Es decir, por supuesto que hemos hablado, no en la profundidad que hubiésemos querido, por efectos de la distancia, por efectos de la diferencia de horario, etcétera, etcétera. Él, cuando se entera y lee que se me ofreció la precandidatura por parte de Centro Democrático y de Surgente, la precandidatura, me refiero a la presidencia de la República, para las próximas elecciones del 2025, yo fui muy enfático, y lo he dicho públicamente, que yo privilegio la constitución y la construcción de un frente. Y hemos quedado en hablar en ese sentido, porque coincidimos en el tema de la unidad progresista. Ahora, esa coincidencia hay que instrumentarla. Yo no he dicho que he hablado con la Revolución Ciudadana. Yo he dicho que he hablado con Rafael. Él me escribió, hemos hablado telefónicamente, hemos quedado en hablar, pusimos una fecha, lamentablemente por su agenda se suspendió esa conversación, así que yo no quiero estar con tortícolis mirando al pasado y agrandar la grieta, simplemente respeto la libertad de cada organización política que dentro de su independencia, autonomía y libertad tendrá que decidir qué es lo que quiere hacer dentro de la tendencia progresista. Yo respeto mucho a la Revolución Ciudadana, a sus dirigentes, donde tengo grandes amigos y los aprecio, así que sencillamente en algún momento de la vida a lo mejor nos volveremos a encontrar. Pero a esta hora parece que ese momento no es el actual. A ver, cuando uno cumple 61 años, mi querido Fabricio, el mismo mes que ustedes debutaron en Sonorama, con la diferencia de días, porque mi cumpleaños fue el 3 de septiembre, uno va acumulando prudencia, inteligencia emocional y sabiduría. Uno sabe manejar los tiempos, de cuáles son los momentos en los que hay que hablar y cuáles son los momentos que hay que bajar los decibeles, casualmente, para recuperar los espacios de diálogo. Yo me imagino que esa respuesta tiene que ver con algunos factores. Por ejemplo, usted ha comenzado a hacer vocería en las últimas semanas hablando de la necesidad de la integración de este frente progresista. Ojo, el presidente Lasso recién tiene 5 meses en el poder, pero ya se está pensando en 2025. Usted habla de un gran frente progresista, me imagino que eso no le cayó bien a alguna gente. Después, hubo una publicación, quisiera que usted nos confirme o no, una publicación en el sentido de que usted sería candidato presidencial por Centro Democrático. Lo acabo de decir. Sí, es que fue público. Centro Democrático me propuso la precandidatura a la presidencia de la República para el 2025. ¿Y usted ha aceptado esa precandidatura? A ver, en un principio sí la he aceptado, porque ser precandidato no es ser candidato. Y por último, es que la política es permanente y continua, de construcción diaria. En otros países, ¿acaso no hay precandidaturas con tiempo que aspiran a una candidatura presidencial? Eso ni ningún pecado, entonces, soy transparente. Usted hoy entonces es precandidato presidencial por Centro Democrático para 2025. Por Centro Democrático, sí, y en alianza con Surgente. Con Surgente, que es una organización del sur, también, ¿perdón? Es una organización azuaya, ¿verdad? No, nacional, es una organización nacional. De la cual soy uno de los fundadores. Pero vamos a lo siguiente. Pero también he dicho que privilegio la constitución del Frente Progresista. Y ahí esto va más allá de candidaturas, de movimientos y organizaciones. Es decir, si el día de mañana nos sentamos a conversar con el movimiento A, con B, C, Z, seguramente ellos también tendrán aspiraciones de poner candidatos. Y probablemente usted podría declinar esta aspiración que tiene usted en este momento. El tema es por establecer cuáles son los parámetros y las reglas del juego dentro de un frente. Pero más allá de las candidaturas, que no es el momento tampoco de enfocarnos en eso, es de enfocarnos cómo resolvemos los problemas que nos ha ocasionado el gobierno nacional en términos de la construcción de su propio laberinto. Yo te recuerdo, Fabricio, que hay temas mucho más importantes adicionales a lo que hemos mencionado. Recuerda que no solamente estamos en medio de los Pandora Papers, estamos también en medio de una declaración muy grave y muy delicada del presidente Lasso, que dice que están ya transcurriendo los 30 días
del proyecto de ley emergente creando oportunidades cuando ese proyecto de ley fue devuelto por la Asamblea Nacional Legislativa. ¿Qué significa eso? Significa entonces que cuando venzan aquellos 30 días que menciona el presidente Lasso, él va a pretender ponerlos en vigencia. Y ahí va a venir un choque de trenes entre ejecutivo y legislativo, que quienes van a salir perdiendo es la sociedad ecuatoriana, el país, porque va a haber mucho más conflicto, mucho más polarización y mucha más incertidumbre en el país, tanto nacional como proyección internacional. Entonces, en la vida, hoy hay que establecer prioridades conforme se están estableciendo los problemas coyunturales y estructurales del país. El tema es que muchas veces eso se queda meramente en el discurso, Carlos. Eso es a lo que se apunta, eso es a lo que se aspira, pero justamente sobre la base de lo que reflexiona la coyuntura política actual, esta atomización que existe, si se quiere, esta polarización que existe en nuestro país. ¿Cómo mira usted, obviamente, poder conseguir ese gran frente progresista al que hace referencia? Hace un momento, Fabricio hablaba de utopía. Para algunos la utopía es inalcanzable. Para mí es anticiparse al futuro. Y si nosotros no nos anticipamos a los problemas, y Fabricio, que conoce de comunicación estratégica, lo sabe muy bien, que a las crisis hay que anticiparse. Y casualmente la crisis que estamos viviendo hoy y la que vamos a vivir a futuro, hay que anticiparse. Y por eso estoy planteando la constitución de un frente, donde tenemos que alcanzar la madurez política. ¿Hay voluntad y el política, primer elemento, Carlos? no sé si todavía haya voluntad política, eso es lo que vamos a descubrir. Pero lo que sí tenemos que decir, Belkis, es lo siguiente, que la situación es tan delicada y tan grave en el país, que no reconocer un problema es agrandarlo. Y el primer paso para alcanzar la madurez política es reconocer el problema que existe en el país, tanto a nivel nacional, en su conjunto, donde estamos todos, tanto dentro de la tendencia progresista. Ahora, voluntad política, eso lo vamos a ver con el tiempo. Y que cada uno entonces asuma la responsabilidad que le corresponda. Démosle tiempo al tiempo en ese sentido y hablemos del momento actual. La semana anterior, previa al feriado, tuvimos Pandora Papers, inseguridad, propuesta para que portemos armas a sus ciudadanos, anuncios del presidente Lasso que en las próximas horas se va a conocer a los verdaderos evasores de impuestos. ¿Qué está pasando con el Ecuador, Carlos Carrascal? A ver, dijo glosados. Dijo glosados y osados, dijo. Sí, pero eso significa que cuando habla de glosados está haciendo referencia a la Contraloría. Y eso es un punto tremendamente importante. Sobre la cual no debería tener competencia el Ejecutivo. Ni incidencia. Ni incidencia ni competencia. Ni incidencia. A ver, de una u otra manera hemos dado el diagnóstico en medio de las preguntas que hemos hablado sobre el Frente Progresista. Y son temas tremendamente delicados lo que pasa. Por ejemplo, la alcaldesa de Guayaquil, esa declaración y esa entrega de un proyecto de ley al presidente Lasso y el presidente Lasso aplaudiendo, en el que se refiere al porte de armas, me parece que es y que no es nada prudente y que es desconocer y pretender que como hay ausencia de Estado, entonces cada uno sálvese como pueda. La violencia, querido Fabricio, querida Belkis y queridos hermanos y hermanas ecuatorianos, no se resuelve con más violencia. Lo que tenemos que hacer entonces es exigir la presencia del Estado que garantice la seguridad ciudadana de los seres humanos, de quienes vivimos en el territorio ecuatoriano, continental e insular. Y ya en la práctica, ¿cómo se traduce eso, Carlos? A ver, reconociendo los errores, primeras acciones. A ver, tenemos que establecer presupuestos que existan realmente, no declaratorias de emergencias por 60 días, que se dice que se va a invertir 50 millones y que después tampoco nunca llegan. Primer lugar, presupuestos reales, constituir un modelo de inteligencia que realmente esté dedicado a luchar contra la delincuencia y la inseguridad. Y establecer y reconocer también otro error,
la fusión entre el Ministerio del Interior con la Secretaría de la Política. Porque no podemos tener una ministra de gobierno que esté más dedicada a la política que a la seguridad. Y lo hace casualmente porque dentro de sus prioridades, al estar fusionado a ambas instituciones, evidentemente privilegia el que pretender solucionar este laberinto que el propio presidente Lasso se ha creado. Entonces, separar aquello. Pero para eso necesitamos voluntad y decisión política de querer hacerlo. ¿Cuánto tiempo venimos viviendo la crisis carcelaria, Belkis? Las venimos viviendo desde el gobierno de Lenín Moreno. Y agudizada cada vez más. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No hay voluntad y decisión política. Porque ¿qué privilegiamos? Privilegiamos entonces, sí, el gobierno que está privilegiando el equilibrio fiscal. Y si el equilibrio fiscal, ¿qué significa? Para ellos, para ese modelo económico del presidente Lasso, significa quitarle a educación, quitarle a salud, quitarle a seguridad, quitarle más allá, quitarle a todo aquello que garantiza la tranquilidad, la paz y la estabilidad de los hombres y mujeres ecuatorianos. Eso está ocurriendo, más adelante va a estar acá el viceministro de Economía y le vamos a preguntar eso, pero por ejemplo, ¿eso es lo que está ocurriendo a nivel del presupuesto, a nivel de las cifras? ¿Es así? Es obvio y notorio. Es cuestión de revisar el mismo presupuesto que se presentó, que está extendido. Ahora veamos cuál es el presupuesto que va a presentar para el 2022 y ahí nos vamos a ir dando cuenta. Pero en todo caso, aquí no estamos para criticar, estamos para reflexionar y que se tomen los correctivos. Porque que a un gobierno le vaya mal significa que nos va mal a todos. Y en ese sentido, el gobierno nacional tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Hablemos de Pandora Papers. A usted eso es largo. Sí, pero a usted le dejaron satisfechas las explicaciones del presidente Lasso, ¿o usted cree que el presidente Lasso debe abundar en cuestiones mucho más específicas? Le digo, yo en lo personal, la semana anterior planteaba justamente que, de acuerdo, el presidente ha hecho explicaciones generales, pero yo sí creo que le falta esa especificidad para poder eliminar ese manto de duda que se ha cernido respecto de su relación con empresas domiciliadas en paraísos fiscales, conforme a las revelaciones de esta publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. ¿Qué sensaciones le deja a usted las explicaciones del presidente Lasso en este tema, Carlos Rabascal? A ver, no podemos desconocer que el tema de los Pandora Papers es un tema tremendamente delicado, no solamente por el Ecuador, sino también a nivel mundial. Y tenemos que ponerlo en contexto. Quienes sacan a la luz toda esta información es un consorcio de periodistas. Y en medio de este consorcio de periodistas está Diario El Universo del Ecuador, con sede en la ciudad de Guayaquil, que forma parte de este consorcio de periodistas. Ahora bien, esto es en relación a los paraísos fiscales, pero tenemos que entender qué es un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal no es otra cosa que un refugio de capitales. ¿Refugio de capitales para qué? O para ocultar capitales en términos de propietarios de aquellos capitales, o para evadir impuestos. Es decir, saco el capital a los paraísos fiscales para que dejen de tributar en el país de origen de aquellos capitales donde se crearon esa riqueza. Ese es un paraíso fiscal. Ahora bien, el propio presidente Lasso ha dicho que mantuvo en su momento 10, 14 empresas offshore, de las cuales liquidó 10. Lo que no está claro, Fabricio y Belkis y ciudadanía, es qué se ha hecho con los recursos de aquella liquidación de esas 10 empresas offshore. Y ahí hay un gran signo de interrogación. Si es que tributaron, si es Primero, ¿dónde fueron? Es decir, si tú el día de mañana, no voy a poner el ejemplo de esta casa que ustedes están estrenando, pero si el día de mañana ustedes liquidan una empresa, ¿verdad? Tienen que cumplir con todas las obligaciones. Y los remanentes lo mantienen ustedes. Entonces, ¿qué pasó con esa liquidación? ¿Se quedó en paraísos fiscales o no se quedó con paraísos fiscales, en paraísos fiscales? ¿Vino al Ecuador o no vino al Ecuador? Entonces, si además dicen que hay 4 empresas offshore que están vigentes, que se constituyeron 2 fideicomisos
Entonces la pregunta es, ¿quiénes constituyeron esos fideicomisos? ¿Quiénes son los beneficiarios de esos fideicomisos? Porque aquí se pudiese estar presentando dos tipos de infracciones. La una, el tema de la evasión de impuestos, y la otra, perjurio. Entonces el tema es delicado, pero como también lo he dicho en algunas entrevistas, se debe cumplir el debido proceso. Pero hay indicios de que esto no está claro. Por tanto, en este sentido, dentro de ese debido proceso para la investigación, debería actuar la Contraloría, de forma independiente y autónoma, por cierto, pues, ¿no? La Fiscalía, como lo están haciendo en otros países, y la propia Asamblea Nacional Legislativa. Y es ahí donde estas instancias de autoridades deberían investigar y comprobar esa infracción. Y el señor Lasso presentar las pruebas de descargo para que sea la justicia en derecho, tanto en la parte de justicia de derecho como en la parte política dentro de la Asamblea Nacional Legislativa. Sobre ese tema vimos que el mismo presidente de la República, a través de una carta que remitió al presidente de la Comisión de Fiscalización, en efecto mostró esta apertura para ser investigado, para que se le realicen las preguntas del caso, tanto así que invitó a la comisión a trasladarse hacia el Palacio de Carondelet. Ahí hay otro problema. Y en este sentido también se pronunció justamente el presidente de la comisión, y luego vimos lo que ocurrió la última semana, se determinó que sea otra mesa legislativa la que analice el tema. ¿Cómo mira esto? A ver, ahí hay otro problema, porque es evidente que ahí hay un conflicto de intereses de quien preside la Comisión de Fiscalización para este caso, porque él mismo lo ha dicho públicamente, que su presencia como presidente de la Comisión Fiscalizadora responde a un acuerdo político con el presidente Lasso. Entonces, la Asamblea Nacional, acogiéndose al artículo 77 del Código Orgánico de la Función Legislativa, ¿qué dice? Dice que puede ellos asignar para estas investigaciones a otra comisión, a cualquiera de las comisiones especializadas o a la Comisión de Fiscalización. Al haber asignado a otra comisión especializada, que es la Comisión de Garantías Constitucionales, significa que la excluye a la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización ya no puede actuar en relación a este caso. Y aquí lo que hay que respetar entonces también es la institucionalidad democrática, y en ese sentido la Asamblea, a través de esa comisión, tendrá que cumplir con los plazos que están estipulados en el mismo artículo que mencionaba. Pero déjeme retomar lo que le decía hace minutos y que usted algo dijo. La respuesta del presidente de este fin de semana, de este 9 de octubre, habló justamente de glosados y de osados, y que dice, pronto el país va a conocer a los verdaderos evasores de impuestos. ¿Cómo entender o cómo leer esta advertencia del presidente Lasso? Porque hay una estrategia de conflicto. El presidente Lasso lo que ha creado desde el momento que perdió el control en la Asamblea, a ver, recordemos, mayoría que él mismo se encargó de crear, el gobierno nacional ha montado una estrategia de descalificación permanente a la Asamblea Nacional Legislativa y de una confrontación con otros actores políticos a efectos de llevar la atención a aquello. Lo que no se está dando cuenta el presidente Lasso, que él está abonando aún más a esta polarización, a este conflicto, y que no se ve soluciones en el cortísimo plazo. Recuerda que también él ha mencionado el tema de la muerte cruzada. Y la muerte cruzada hay que diferenciarla con la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato tú tienes que esperar un año. Para muerte cruzada no tienes que esperar un año. Claro, se puede hacer dentro de los 3 primeros años, pero no he escuchado a Lasso hablar de muerte cruzada. Claro que lo han dicho el presidente Lasso, lo ha dicho la ministra Vela en su momento. ¿Pero no se está desvaneciendo más bien esta posibilidad? Yo creo que si no resuelven los problemas, el presidente Lasso no va a tener más salida que convocar a la muerte cruzada. O sea, disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas. ¿Estamos en crisis política o no estamos en crisis política? Pero ya estamos en crisis política, Carlos. Claro que estamos en crisis política cuando el presidente Lasso dice que ya están corriendo los 30 días del proyecto de ley urgente económico, creando oportunidades, cuando ese proyecto de ley fue devuelto. Pero esta crisis política no es salvable. Claro que debe ser salvable, debería ser salvable y es salvable, pero vuelvo a lo que dijo Belkis, se requiere voluntad y decisión política, y para aquello se requiere sentarnos a conversar todos. A ver, presidente Lasso,
y a todos los actores políticos del Ecuador. La vida de los ecuatorianos y ecuatorianas no es un juego. Están jugando con la vida de los ecuatorianos y están jugando con fuego. Ese llamado de atención lo quiero hacer de forma seria y de forma respetuosa. Muy bien, ingeniero. El tema está allí. Veamos qué pasa esta semana con las investigaciones en la Asamblea Nacional, justamente en torno a lo que podría ser la situación de los Pandora Papers. Y con esto cierro. ¿Usted cree que es inminente el choque de trenes ejecutivo-legislativo? Ya existe. No es que es inminente, ya es una realidad, ya existe. Si no, veamos lo que está sucediendo. O sea, un gobierno que manda un proyecto de ley incumpliendo las normas. Una asamblea que, acogiéndose a las normas, devuelve el proyecto de ley. Un presidente que dice, no me importa que me lo hayan devuelto, los 30 días están transcurriendo. Si dice que están transcurriendo, significa que no le importa la decisión de la Asamblea Nacional, que quiere ponerlo en ejecución. Una asamblea que va a comenzar a investigar el tema de los Pandora Papers. Un gobierno que no tiene control, que no tiene incidencia en la Asamblea Nacional Legislativa en términos de votos. Si eso no es crisis política. Y una sociedad que en el día a día de su vida cotidiana sufre inseguridad, sus hijos sufren una deficiencia en la educación pública, las familias ecuatorianas una deficiencia en la salud pública, en la educación pública. Falta de empleo. Falta de empleo, incremento de la pobreza, abandono de la ruralidad. Si eso no es crisis política y no es crisis en la vida de los ecuatorianos, ¿a qué llamamos crisis? Carlos, y con esto sí cierro. ¿Hay afanes de conspiración o de desestabilización contra el presidente Lasso? No, yo no creo. Yo creo que él se creó su propio problema. A ver, cuando alguien que aspira a la presidencia de la República, en la campaña electoral, promete. Y es muy claro, es muy fácil identificar las promesas. $35 para la saca de arroz como precio de sustentación. Eliminación de la Cenecit, eliminación del examen de ingreso, no reforma del Código Laboral y crédito por $30,000 o créditos al 1% a 30 años y un sinnúmero de cosas más. Cuando esa palabra no se cumple de la promesa electoral, hoy, palabra presidencial, se deteriora pues la credibilidad. Y esto no es cuestión de medirlo por encuesta. Mi querido Fabricio Belkis y amigos, cuando yo digo que la gobernabilidad no está dada solo en el Parlamento, porque la verdadera gobernabilidad está dada en los bolsillos de los presupuestos familiares. Ergo, eso es en las calles de la República del Ecuador. Carlos, gracias por el tiempo. A ti, Fabricio Belkis, y una vez más, felicitaciones y muchos éxitos en este nuevo reto. Gracias a Carlos Rabascal Salazar, ex candidato a la vicepresidencia de la República, que hoy nos ha ratificado. Es precandidato por Centro Democrático. Digamos, es un primer espacio, un primer peldaño de cara a lo que podría ser la configuración, dice Carlos Rabascal, de un gran frente progresista, ¿no? Nos ha explicado su visión en torno a este tema, nos ha hablado de Pandora Papers, nos ha hablado de la situación económica y política del país. Carlos Rabascal, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Volvemos.